Saludos de parte de Gran Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, responsabilidades tributarias vitales para una sociedad inactiva o de rentas de capital. Para esto tenemos como expositores el día de hoy a Daniel Pelcano, gerente senior de impuestos, y también Paola Chávez, consultora de impuestos de Gran Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Todos los detalles de nuestros servicios los pueden encontrar en nuestras redes sociales como Gran Thornton Costa Rica. Ahí nos pueden encontrar. Nada más antes de iniciar nuestro espacio del día de hoy, recordarles que la próxima semana tendremos este tema muy importante recién salido, la situación de la nueva declaración informativa de precios de transferencia, contenido y detalles. Esto con la consulta pública que se puso el día de ayer sobre este tema. Tendremos como expositores a Alonso Erac, director de Fiscalía Internacional de Gran Thornton, y también Melina Segura, gerente de precios de transferencia de Gran Thornton. Este y todos nuestros espacios de webinar ustedes los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Gran Thornton Costa Rica. Ahí están todos los webinars que realizamos para que los puedan repasar en caso de que no hayan tenido la oportunidad de observarlo en el momento o quieran repasar algún concepto. Y también nuestro podcast Café Gran Thornton, 100 episodios tenemos ya de Café Gran Thornton, nos pueden encontrar en Spotify, entonces todos los detalles para que nos puedan seguir por esa vía, ya que tenemos diversos temas que tocamos acorde a las líneas de servicio que tenemos en Gran Thornton, Costa Rica. Vamos a iniciar dándole la palabra y la bienvenida a los expositores del día de hoy. Primero, Daniel Pelicano, gerente senior de impuestos de Gran Thornton. Saludos, Daniel, buenos días. Hola, buenos días a todos. Es un placer nuevamente estar con ustedes aquí compartiendo un ratito de este webinar. La idea es que saquemos bastante provecho el rato que vamos a compartir juntos y podamos evacuar las dudas que ustedes tengan. Gracias, Daniel. Y ahora le vamos a dar la palabra a Paola Chávez, consultora de impuestos de Gran Thornton, que también va a iniciar con la presentación. Buenos días, Paola. Buenos días a todos, muchas gracias por el espacio y esperamos que este sea también de utilidad y de beneficio para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, bienvenidos nuevamente. Placer estar aquí con ustedes, como les decía hace un rato. La idea de hoy es ver un tema que es tal vez un poquito diferente a lo que venimos acostumbrados en los webinars pasados, porque no vamos a explorar directamente ninguna resolución ni ningún impuesto en específico, sino que el planteamiento que les traemos el día de hoy nace de inquietudes que hemos recibido de diversos clientes en los últimos semanas, meses, por así decirlo, sobre sociedades que en algún momento se establecieron con algún propósito tal vez patrimonial o con algún propósito de salvaguardar algún bien que se tenía por parte de sus socios. Y estas sociedades que hace muchos años básicamente no cumplían con ningún tema de requerimientos formales para poder subsistir, a través de las resoluciones y la normativa que se ha venido promulgando para obtener un mayor control en vista de las situaciones jurídicas que atraviesa el país con legitimación de capitales y con aspectos tributarios de déficit fiscal, pues han ido adquiriendo estas obligaciones que es importante siempre tenerlas presentes. Entonces, como les decía, se centra en sociedades que no tengan un giro empresarial. El webinar del día de hoy son sociedades que entendemos que una sociedad productiva empresarial, estando tan cerca de la presentación del límite, de la fecha límite de presentación para el periodo 2024, todo el mundo tiene claridad de que debe cumplir en tiempo con la presentación de su declaración y con el cumplimiento tributario pertinente. Igualmente con lo que se refiere a impuestos mensuales, como puede ser el impuesto al valor agregado en una sociedad de giro empresarial, pues lo tenemos muchísimo más presente. En
este webinar la idea es explorar más bien a todas aquellas sociedades que no tienen ese giro empresarial, que puede ser que tengan algún tipo de actividad, pero esta actividad sea de tipo pasiva, que entre dentro del espectro de una renta de capital, según lo define la ley del impuesto sobre la renta, o bien que sea una sociedad de plano inactiva que la tenemos por ahí como un objeto de cuidado patrimonial de nuestros bienes. Entonces vamos a hacer este checklist, no nos vamos a profundizar, la idea no es cansarlos y aburrirlos con cada uno de los puntos y los impuestos que vamos a atender, sino un poco repasar estas obligaciones, ver cuándo es que se tienen que cumplir y quién la tiene que cumplir, porque pueden haber sociedades que cumplen con unas, pero no necesariamente cumplen con las otras, o bien puede haber una que cumpla con el espectro completo de lo que vamos a ver, de todos los puntos que vamos a observar acá. Entonces, sin más, vamos a empezar, les decía, con este checklist de los puntos obligatorios y los que algunas puede ser que cumplan, otras no puede ser que cumplan, dependiendo de la funcionalidad y el objeto para el cual fueron creadas. Los temas que vamos a ver son 8 puntualmente. El impuesto a personas jurídicas, el timbre de educación y cultura, el registro de transparencia y beneficiarios finales, la inscripción y la actualización a nivel del registro único tributario y la declaración informativa para sociedades inactivas, la declaración de rentas pasivas para sociedades que tengan rentas de capital, los impuestos ligados a la titularidad de bienes inmuebles para aquellas que tengan dentro de su patrimonio un bien inmueble y el impuesto de patente municipal en el escenario de las dudas que nos han surgido últimamente de si hay sociedades que tienen este tipo de rentas pasivas, si deberían o no estar inscritas y también cancelar el impuesto de patente municipal. Empezando con el impuesto de personas jurídicas, este tal vez es uno de los más importantes porque se suele olvidar, sobre todo en sociedades, y esto es algo que nos encontramos mucho aquí en la oficina de día a día, aquellas sociedades que fueron creadas hace mucho, que aún siguen en manos de sus socios y que son sociedades que tienen tal vez una finca, que tienen algún terreno o bien que se crearon en su momento para salvaguardar algún bien mueble tipo vehículo y ese bien se vendió y la sociedad quedó ahí. Estas sociedades se suelen como quedar rezagadas en el aspecto de que les tengo que prestar atención y que hay algunas obligaciones que por más que la sociedad a mí no me sirva en este momento para cumplir algún propósito específico, la sociedad como tal, como persona existente dentro del espectro jurídico debe cumplir. El que sin lugar a dudas se lleva la bandera de estas obligaciones es el impuesto a personas jurídicas, que es un impuesto que fue creado por normativa especial, que en buena teoría su recaudación iba a cumplir un propósito específico de subsidiar y colaborar con lo que se refiere a materia de seguridad a nivel nacional, pero que en la práctica, como todos sabemos, esto entra a una caja única del Estado y luego el presupuesto debe ser reajustado y reenviado por parte del Ministerio de Hacienda, pues no concurre en su totalidad, ¿verdad?, ese propósito. Sin embargo, el impuesto como tal, al estar creado vía ley, como debe de ser por materia de reserva de ley, subsiste y tiene todas las obligatoriedades para todas aquellas sociedades que estén inscritas en el registro de personas jurídicas ante el registro nacional y que sean sociedades mercantiles, sociedades sucursales de sociedades extranjeras o bien sus representantes y las ya casi desaparecidas y en desuso, empresas individuales de responsabilidad limitada. Con sociedades mercantiles estamos básicamente cubriendo el espectro total que se refiere a sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, que son el 90% de las sociedades que existen en nuestro país, y todas ellas van a tener un periodo anual del 1 de enero al 31 de diciembre donde van a tener el cumplimiento, satisfacer el cumplimiento del impuesto de personas jurídicas. El hecho generador es muy sencillo, simplemente existir. Con que la sociedad existe, esté registrada para el 1 de enero de cada año, ya esa sociedad debe tener el cumplimiento. ¿Qué pasa si esta sociedad no nació el 1 de enero, sino que es una nueva sociedad constituida a mitad del camino? Pues al momento de presentar esa inscripción, se va a generar el impuesto que se debe pagar y se va a pagar de manera proporcional a lo que corresponde en el año en curso en el que la sociedad se vaya a constituir.
El pago va a ir escalonado y va a estar en función de los ingresos brutos de estas sociedades. Pueden haber sociedades que de nuevo son inactivas, que no reciben o no generan ningún tipo de ingreso, por lo cual a esto se les fijó un mínimo, que es el 15% de un salario base equivalente al día de hoy a 69.000 colones, 69.330. Los ingresos van a ir en función de la propia declaración que se haya hecho por parte de cada una de las sociedades en el año anterior. Y aquí vamos a tener los escalonados en función de esas bases de los márgenes que estamos viendo en pantalla, donde el máximo que haya a tener que pagar una sociedad que tenga ingresos brutos que ya exceden los mínimos declarados como brutos por parte de la ley del impuesto sobre la renta para sociedades pequeñas y medianas, van a pagar un máximo de 231.100 colones. El impuesto se debe pagar o se debe cancelar al primer mes del año calendario, es decir, dentro de los 30 días naturales del mes de enero, 31 días naturales del mes de enero, y se puede hacer por los medios habilitados por parte de la Administración Tributaria para el pago de cualquier otro tipo de impuesto. Este es un impuesto de carácter nacional y como tal puedo accesar a él mediante conectividad bancaria o el ATV. Este impuesto, parte de sus características y mucho de lo que nos encontramos es que a veces a la gente se le olvida cancelarlo y aparecen las morosidades. Esas morosidades, si yo tengo sobre todo una empresa que es activa, va a tener consecuencias finalmente en el escenario donde puede ser que una licitación o puede ser que algún aspecto donde tenga que comerciar públicamente se me vea frenado por esa misma morosidad. Igualmente, el recargo o existe un recargo de intereses en el supuesto donde un contribuyente no haya cancelado dentro de los días que están concedidos para tal fin y como tal cancele de manera tardía. Estos intereses van conforme al artículo 57 del Código Tributario, lo cual son intereses que fija el Ministerio de Hacienda en función de un máximo que le permite dicho artículo y que rondan actualmente más o menos el 10% anual, lo cual es un recargo bastante importante. Adicionalmente, si yo requiero esta sociedad, en supuesto, sea una sociedad inactiva, y quiero vender parte del patrimonio que tengo en esa sociedad inactiva y no estoy al día con el pago de el impuesto a personas jurídicas, el Registro Nacional no me va a emitir certificaciones de personerías ni ningún tipo de documento que provenga de la base de datos del Registro Nacional, lo cual me puede de nuevo generar un freno importante a algún tipo de negocio, aun y cuando esta sociedad de la que estamos conversando sea una sociedad que no tiene ingresos y sea inactiva, pero tiene algún tipo de bien con el cual yo debo comerciar. Adicionalmente, y a pesar de que es poco probable por los montos, las deudas claramente se constituyen en un título ejecutivo y este título ejecutivo puede eventualmente derivar en una hipoteca de corte legal o preferente. Eso significa que el Ministerio de Hacienda podría perseguir con solo el estado de cuenta donde se refleja la morosidad y la deuda, una persecución hipotecaria de cualquiera de los bienes patrimoniales de tipo inmueble que tenga esta sociedad en su haber. Adicionalmente, y parte polémica que se sigue dando hasta el día de hoy y que puede generar aquí sí una discordia, un embrollo importante, es el tema de la acumulación de 3 periodos consecutivos de no cancelar. Uno diría, bueno, pero ¿a quién se le olvida que tengo una sociedad y por 3 años no cancelo? Sí ocurre. O sea, nos ha ocurrido que hay sociedades muy viejitas que nos llegan aquí los clientes y tienen más de 3 periodos de no haber cancelado el IPJ y aparece básicamente en una muerte neurológica que le llamamos. Esa muerte neurológica como tal ocasiona o provoca que, em, que se dé una disolución a nivel de registro, más no una liquidación. Entonces la sociedad puede quedar con bienes, sin embargo, estos bienes a su vez están en una sociedad que básicamente no tiene ya capacidad. Entonces, este impuesto como tal es el primero principal que tiene que considerarse porque todas aquellas sociedades inscritas pues van a tener que cancelar. Bueno, la segunda obligación de la que vamos a hablar el día de hoy va a ser del TIM de Educación y Cultura.
¿Quiénes están obligados a pagar el timbre de educación y cultura? Pues en realidad todas las sociedades mercantiles, así como las subsidiarias de sociedades extranjeras. Entonces, ustedes ven, existe cierta similitud en relación, ¿verdad?, con quiénes son los obligados a efectos del impuesto de personas jurídicas. Son muy similares en el timbre de educación y cultura. En cuanto a cómo lo pago, va a ser de las mismas formas en que se establece para efectos del impuesto de personas jurídicas, que va a ser a través de conectividad bancaria, débito a tiempo real, que son los medios que tiene establecido la administración tributaria para el pago de impuestos, ¿verdad? Para efectos generales en todo caso. Y cuánto tengo que pagar va a ser significativamente menor el monto, ¿verdad? En relación al impuesto, toda vez que este es un timbre. Entonces, en caso de, este va a estar fijado no en función de los ingresos brutos, ¿verdad? Como hablamos del impuesto a personas jurídicas, que se basa respecto a los ingresos declarados en la D101 anterior, inmediata anterior. Entonces, en este timbre en particular, la particularidad es que la base va, o más bien, para efectos de la determinación de cuánto va a ser el impuesto, voy a considerar el capital neto de la entidad. Entonces aquí en pantalla podemos ver, por ejemplo, qué sucede si mi capital está hasta 500.000 colones, va a ser 5.000 colones, ¿verdad? Ese es el mínimo. Y ahí progresivamente vamos a hablar de escalas con montos a pagar de impuesto mayores. Entonces, si estoy dentro de la escala entre 500.000 colones y 2 millones, el capital social va a ser 6.000. Si yo estoy entre 2 millones y 4 millones, va a ser 12.000. Y si estoy arriba de 4 millones, va a ser 18.000. Es muy común ver a efectos de sistema de la administración tributaria, ¿verdad? Cuando se hacen consultas públicas mediante la plataforma Consulta Situación Tributaria, ver que estos saldos a veces se nos quedan olvidados. Entonces aparece morosidad, ¿verdad? Por timbre, educación y cultura, y el monto ya acumulando intereses, ¿verdad? Por eso es también frecuente ver que no sea este monto exacto, ¿verdad? En lo que va a aparecer en morosidad, sino que a esto se le va a sumar el concepto por intereses y se va a inflar un poquito más. Pero igual siendo montos que materialmente son mucho inferiores, muchísimo inferiores que cuando hablamos de impuesto de personas jurídicas. Es decir, puede ser que materialmente no represente tanto, ¿verdad? Importante señalar, ¿verdad? Que no debemos dejarlos olvidados, sobre todo para efectos de que no nos estén registrando esas morosidades y que después no nos vayan a estar cobrando pues por conceptos tan bajitos, ¿verdad? Perseguir la administración tributaria. Ahora bien, debido a que las cuantías son considerablemente inferiores, no es tan común, ¿verdad? Yo diría que casi que no sucede, muy rara vez, que me vayan a perseguir, ¿verdad? A efectos de plantearme toda una gestión cobratoria en razón a estos montos, toda vez que no representan un monto importante para el Estado. No obstante, hay que advertir que es una obligación que tienen todas estas sociedades y que debe cumplirse para efectos de lo que establece la normativa y para efectos de que la naturaleza de esto es un saldo que va a tener la entidad, ¿verdad? ¿Qué sucede si hay incumplimiento? Bueno, va a haber un tema de intereses, como señalábamos, ¿verdad? También va a haber un tema, potencialmente podría haber un tema de sanción por mora, por morosidad. La sanción por morosidad, de acuerdo a lo que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, inicia en un 1% por cada fracción de mes o mes atrasado y va hasta un máximo, un umbral máximo de 20%, ¿verdad? Y por último, el otro tema a considerar para efectos de esta sanción, ¿verdad? Lo que señalábamos de las fracciones de mes, que el 1% corre a partir también de la fracción y no solo del mes completo. Nuevamente, enfatizar que en la práctica es poco común que vayan a haber pues un despliego de las potestades de la administración para perseguir, ¿verdad? Esto mediante una gestión formal. No obstante, está dentro de sus facultades de acuerdo desde una perspectiva técnica y de lo que dice la norma, ¿verdad? Entonces podría eventualmente suceder. Ahora bien, continuando con el punto número 3, pasamos a otro de esos asuntos de obligatoriedad que deben de cumplir todas las sociedades que estén constituidas y debidamente inscritas ante el Registro Nacional, que es el registro de transparencia y beneficiarios finales.
Recordemos, tal vez haciendo un poquito de historia hacia atrás, que este tipo de registro no se crea con un fin último tributario. Si bien es cierto, hay una parte importante de control tributario que se ejerce por parte del Ministerio de Hacienda a la hora de verificar estructuras y ahora, sobre todo en el tiempo presente, después de la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el control sobre ganancias de capital de sociedades que no estén activas, sobre todo. El fin último de esto era dotar también de este control al Instituto Costarricense sobre Drogas, al ICD, para asuntos propiamente de legitimación de capitales y capitales golondrina que vinieran a establecerse por medio de sociedades de ese corte en el país. Sin embargo, tanto el ICD como el Ministerio de Hacienda pueden acceder a la base de datos que está en control y que maneja el Banco Central de Costa Rica bajo un requerimiento específico. Entonces, este es un tipo de declaración informativa, por así decirlo, por darle un símil, donde todas las sociedades básicamente van a descubrir cuál es su estructura organizativa hacia su último beneficiario que se pueda comprobar. Van a haber ciertas excepciones a las que no se le va a poder llegar. Por ejemplo, empresas que a su vez sean hijas o que vengan de una matriz que cotiza en una bolsa a nivel internacional y que por supuesto no se puede tener acceso a los 1.000, 2.000 o 3.000 socios que puedan tener este tipo de empresas. Sin embargo, para estructuras pequeñas, estructuras nacionales y sobre todo estructuras patrimoniales, que son bastante más cortas, la obligatoriedad es bastante más palpable y bastante más sencilla de cumplir. ¿Quiénes deben de cumplirla? Pues todas aquellas personas jurídicas que tengan capital social y que tengan asignado un número de cédula a nivel del registro nacional, siendo el representante legal la persona obligada a este tipo de cumplimiento. También los administradores de recursos de terceros, que igualmente quien tenga los poderes de representación va a ser el obligado principal del cumplimiento. Toda aquella organización sin fin de lucro, recordemos que se le dio un plazo adicional tipo prórroga a todas estas entidades para que empezaran a cumplir con este registro. Sin embargo, ya el cumplimiento debería ser total para todas. Los fideicomisos privados, por supuesto, son estructuras que también se pueden utilizar con el fin último que les comentaba y que es lo que se pretende controlar a través del Ministerio de Hacienda y el ICD y las empresas públicas estatales y no estatales, o sea, todas aquellas que funcionen como una empresa pública, que no sean un órgano centralizado o descentralizado. Para el cumplimiento, el representante debe contar con una firma digital. La declaración es una declaración como tal que se debe subir firmada digitalmente. Y aquí hubo un asunto importante con los poderes, porque la resolución, si bien habla de un poder generalísimo, se ha entendido y se ha ampliado a través de todos los años por medio de normativa accesoria, que los poderes especiales debidamente inscritos también concurren o forman, dan la suficiente autoridad y autoría para poder cumplir con este requisito. Esto a través de diversas pues, regulaciones y oposiciones que se presentaron a través de una medida cautelar, porque el PIEM, el Poder Generalísimo, como algunos sabemos y los que no procedo a contar, otorga unas facultades que van más allá de un simple poder especial para presentación de una declaración. Entonces, ante una obligatoriedad aumentada y sobre todo pensando en que son muchos los beneficiarios que contratan a despachos de contadores y abogados para completar este tipo de declaraciones, pues el Poder Generalísimo no parecía una opción, sino que más bien el Poder Especial para poder presentar esta declaración era la vía correcta. El plazo para la declaración se presenta en abril de cada año. En caso de que haya algún tipo de movimiento o de cambio en la línea de beneficiarios a lo largo de la cadena de cada una de las sociedades, de las organizaciones, va a haber que hacer una declaración adicional dentro de los 20 días hábiles siguientes a donde haya ocurrido este movimiento. La actualización se hace
anual. Si no hubo ningún movimiento en lo que corresponde al año, pues simplemente se presenta la misma declaración, y es posible también presentar declaraciones correctivas, ¿verdad? No estamos exentos de errores. Si alguien se equivocó en esa cadena, pues puede presentar también una declaración de carácter correctivo. El incumplimiento como tal tiene una sanción de corte específico, que es el 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Curiosamente no se incluyó como parte de una falta de información que venga dentro del artículo 83, que suele ser el artículo del Código Tributario que regula y sanciona en cuanto se dieron incumplimientos de entrega de información a autoridades tributarias. Esta más bien tiene una sanción de corte específico, que es este 84 bis, que nos da la sanción aplicable, que es una multa pecuniaria proporcional al 2% de los ingresos brutos de la persona jurídica que haya incurrido en esta sanción como tal por no presentación, y los montos para aquellas que sean inactivas, porque repito, no todas las sociedades puede ser que tengan estos ingresos brutos para poder evaluarlos con base de 2%, van a tener un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base al día de hoy. Igualmente, vean que se condiciona al registro nacional, a la no emisión de certificaciones de personería o a la inscripción de documentos en favor eh, de los obligados que no hayan cumplido en tiempo con su declaración. Bueno, ahora vamos a hablar de la obligación de inscripción y actualización de la declaración ante el Registro Único Tributario, es decir, la inscripción ante la Administración Tributaria y la actualización de la información de la entidad ante dicha autoridad. Entonces, primeramente, si ustedes ven en pantalla, en el margen superior derecho van a ver un código, ¿verdad? Este código que estamos proyectando es el código que se establece para las entidades que son inactivas. No obstante, si tenemos una entidad que a su vez tiene una actividad considerada generadora de rentas pasivas, es decir, si es una persona jurídica que no solo es titular de un bien, sino que por sí misma, por ejemplo, pone a alquilar ese bien, vamos a tener que inscribir un código distinto, ¿verdad? Ya no sería una entidad, una persona jurídica inactiva en relación a su código de actividad, sino más bien sería el código correspondiente por la actividad que está desplegando, aquí, sin importar que esto es una renta pasiva, digamos. Entonces, el código que estamos viendo, que dice persona jurídica legalmente constituida, que es el 960113, es el que debería indicarse, ¿verdad?, a efectos de la declaración en el Registro Único Tributario de mi sociedad, si mi sociedad no realiza una actividad económica. Es importante que todas las personas jurídicas se registren ante el Registro Único Tributario y tengan actualizada su información, siendo esta la información no únicamente de la nominación social y de la cédula jurídica, etcétera, así como la dirección, sino también el representante legal y el domicilio fiscal en sí mismo. Estos dos datos resultan medulares toda vez que en caso de que yo no tenga actualizados estos dos datos, ¿verdad?, tanto el representante legal como el domicilio fiscal, puedo verme expuesto a la sanción que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es la sanción del 50% de un salario base a un máximo de 3 salarios base. Igualmente, esto, ¿cómo se considera? Dirán ustedes, ¿verdad? ¿Qué determina que sea el 50 del salario base o los 3 salarios bases? Bueno, lo que va a regir en dicho supuesto va a ser cuánto tiempo ha transcurrido. Entonces, si yo no he actualizado mi información, me atrasé un mes, ¿verdad? Entonces voy a irme en el extremo inferior. Pero si han pasado cierta cantidad de tiempo, y ahí voy contabilizando por efectos de mes a mes, o de fracción a mes, de fracción de mes, entonces vamos a llegar a un tope, un umbral máximo de esos 3 salarios bases, que sería un máximo de 6 meses de atraso, ¿verdad? Importante, entonces, recapitulando, tener la inscripción en el RUT, que el formulario es el de 140, ¿verdad? Y también, en caso de que haya algún cambio, modificar ese formulario de 140 si lo hubiese.
¿Qué datos tengo que incorporar que son medulares? Definitivamente el tema de la actividad económica va a tomar un rol muy importante, ¿verdad? Porque dependiendo de la actividad que yo estoy seleccionando, si estoy seleccionando el de inactivas, el sistema no me va a necesariamente a generar alertas, ¿verdad? O no debería al menos, en función de que esté omiso en presentar declaraciones. Sin embargo, si lo que tengo es una actividad con una renta pasiva, tengo que asegurarme que estoy seleccionando el código correcto a efectos de que me cargue los impuestos asociados a ese código de actividad, ¿verdad? Específico. Importante también el representante legal y el domicilio fiscal a efectos de no verme expuesto a la sanción, y adicionalmente, para efectos de notificaciones es muy importante también, ¿verdad? Pues, ojalá señalar el medio. Este es un aspecto propiamente de la sanción, ¿verdad? Como hablábamos, la sanción que opera en caso de que yo no modifique mis datos, que no los mantenga actualizados, es la del 78 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Importante indicar a su vez que esta sanción admite reducción. ¿Qué significa eso? Significa que de acuerdo a lo que establece la normativa en el Código Tributario, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para esta sanción en específico, si yo cumplo de manera voluntaria, voy a tener algunos, si se puede decir, reducciones o descuentos, ¿verdad? De la sanción que voy a pagar. Ahora, es importante el momento en que yo cumpla voluntariamente. ¿A qué me refiero con esto? Si yo voluntariamente completo un formulario de liquidación de la sanción, o sea, un D-116 en el cual estoy indicando que ¿verdad? No actualicé en tiempo, entonces la sanción del 78, y que vengo sin que la administración tributaria haya actuado de ninguna forma, ¿verdad? Simple y sencillamente, yo como contribuyente quiero no estar expuesto a esa sanción perseguida por parte de la administración, sino que yo más bien adelantarme y aprovechar el máximo de la reducción. Entonces, van a haber dos supuestos. Si la sanción si la D-140, el formulario de actualización, el D-140, lo presento el mismo día que pago la sanción, voy a tener una reducción del 80%. Sin embargo, si yo presento el D-140 un día diferente al momento que voy a pagar la sanción, la reducción va a ser nada más del 75%. Si ustedes ven, lo que va a determinar acá ese 5% de diferencia es que en el mismo momento, el mismo día se ha interpretado, yo realice, subsane mi conducta incumpliente, que en este caso sería presentar la declaración de 140 y pague la sanción, ¿verdad? Pero en cualquiera de los dos escenarios estamos hablando de una subsanación voluntaria y espontánea de parte del contribuyente, es decir, sin que medie actuación alguna por parte de la administración. Ahora bien, ¿qué sucede si la administración ya me tocó la puerta, verdad? En ese caso, mi sanción, la reducción que voy a poder aprovechar va a ser del 50% más el 5% adicional si yo presento la declaración y pago la sanción el mismo día. Y en el último escenario de reducción es cuando ya tengo una resolución sancionadora por parte de la administración y dentro del plazo para recurrir esa sanción, esa resolución sancionadora, ¿verdad? Para interponer recurso, yo decido aceptar los hechos, entonces mi reducción va a ser del 25%, y si yo pago la sanción y presento la de 140 el mismo día, el 5% adicional que me dejaría en un 30%. Ahora bien, hasta aquí llevábamos el micrófono, por favor. Perdón, es que teníamos un eco aquí. Hasta aquí son obligatoriedades. Todo lo que hemos visto, todas aquellas sociedades inscritas van a tener que cumplir con los puntos que venimos repasando. A partir de este escenario 5, hay algunas que deben de cumplir y algunas que no, dependiendo de la categoría que entre. Aquí es donde tenemos que empezar ya a filtrar un poquito más qué tipo de sociedad es la que tenemos y sobre cuál estamos hablando. Entonces, la declaración informativa para personas jurídicas inactivas. Esto es una obligatoriedad que nació a través de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que decía que toda aquella persona jurídica estaba obligada a declarar. Ahora bien, pensando en la Ley del Impuesto sobre la Renta y Actividades, uno pensaría, bueno, ¿y para qué una sociedad que no genera rentas, que no tiene ningún tipo de ingreso, va a tener que hacer ninguna declaración?
partiendo del mismo control que quiere tener el Ministerio de Hacienda, sobre todo pensando en el aspecto de ganancias de capital futuras de sociedades patrimoniales, pues la idea era tener información autodeclarativa sin que el Ministerio tuviese que revisar y buscar en registro nacional y a través de diversas organizaciones como el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, quiénes son los dueños de la sociedad, si generan una ganancia, si no generan por la posible venta de un bien que tengan en su haber. Se generó esta declaración de carácter informativo. Pasamos por muchas versiones porque al principio era una versión resumida y light de la declaración de 101 del impuesto sobre la renta, luego pasamos a una declaración que básicamente era la misma, pero solo se tenía que completar unas partes, hasta llegar a un formulario específico que es el de 195, que es para todas las personas que, como Paola comentó, están inscritas en la codificación especial de sociedades inactivas en el registro único tributario. Todas las sociedades que no tuviesen ningún tipo de registro como contribuyentes de algún impuesto, automáticamente quedaron inscritas en este RUT. Entonces, si yo tenía una sociedad que en algún momento fue activa, luego le quité la actividad, la desactivé y la dejé por ahí, esta sociedad, tengan por seguro que todos los años va a tener que presentar esta declaración y que si no la cancela y que si no la presenta, van a haber consecuencias. Como tal, la declaración no conlleva ningún pago accesorio de impuestos, es como su nombre lo dice, de carácter informativo. El periodo fiscal es el mismo que comprende las sociedades que son empresariales o de capital, que es del 1 de enero al 31 de diciembre, y el plazo para presentar la declaración caduca o vence al 30 de abril de cada año. El formulario específico, como les decía, es el de 195, que es propiamente el que se debe completar, una información muy básica, realmente son activos, pasivos y patrimonio, básicamente es lo que hay que poner ahí. Sí hay que tener presente que a la hora de llenar este tipo de declaraciones yo debo de saber cuáles son el valor de esos activos y cuál es el que suma, que compone el total de mi patrimonio, porque va a ser información que voy a tener que poner a disposición de las autoridades tributarias. Nos hemos encontrado de nuevo también clientes que han venido y que estas sociedades básicamente son un cascarón de 000, en algún momento fueron activas y tuvieron algo, pero se limpiaron y se dejaron por ahí, nada más que no se procedieron a disolver y que aparecen con un atraso en la presentación de este tipo de declaraciones de las informativas, y eso genera que una sociedad que no genera ni un centavo de ingresos en colones, pues aparezca como una sanción, ¿verdad? Y las sanciones, como lo vemos, son una sanción en realidad bastante gravosa, es una sanción que su mínimo son los 10 salarios base, que son 4.622.000 colones por periodo que no se haya presentado la declaración, lo cual es bastante dinero. Sin embargo, esta sanción, al sí estar contemplada dentro del artículo 83, tiene posibilidades de reducción, que es, si yo me entero en tiempo, o sea, si yo reviso a tiempo, voy y presento la declaración, puedo aplicar un 75% de reducción más un 5% correspondiente si hago la cancelación de esa sanción, y la sanción de 4.622.000 se me reduce a 924.000. Sin embargo, si la autoridad tributaria me contacta y me indica primero que yo tengo un procedimiento sancionador abierto por no presentación de estas declaraciones, lo máximo a lo que puedo aspirar es a un 50%, y si decido continuar con el trámite de discusión de la sanción, esa reducción se puede ver disminuida hasta un 25%. Entonces, aquí el consejo, la recomendación y sugerencia es, de nuevo, revisar las sociedades. Si tiene la codificación que se atendió en las filminas anteriores, en el punto anterior que Paola comentó, entonces ver que esté al día con la presentación de estas declaraciones informativas, porque si no, me expongo a sanciones que llegan hasta los 4.622.000. Ahora bien, ¿qué pasa si mi entidad o si mi sociedad, pues, no es una sociedad inactiva, sino que es una sociedad que tengo en administración un bien, pues, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que damos al inicio, si tengo un bien inmueble y decido alquilarlo. Importante señalar, hay varios tipos de rentas pasivas. Entonces, en el ejemplo que retratábamos, si estamos hablando de un arrendamiento de un bien inmueble, estaríamos hablando de que ese tipo de renta pasiva sería considerada una renta de capital inmobiliario.
¿Qué sucede, por ejemplo, si yo me dedico a, pues a prestar, ¿verdad? Sumas de dinero. Puedo caer entonces también en el supuesto de rentas de capital mobiliario. Otros supuestos de rentas pasivas que son consideradas rentas de capital mobiliario, en el caso de que mi entidad, mi sociedad esté realizando esa actividad, pueden ser también el arrendamiento de bienes muebles. Esto comprende tanto, hablando de bienes muebles inscribibles, como lo podría ser un vehículo, ¿verdad? Hasta bienes muebles que no sean inscribibles, como pueden ser artículos de sillas para alquiler para fiestas, ¿verdad? Inclusive podemos hablar de bienes intangibles, ¿verdad? Entonces podemos hablar estamos hablando de marcas, de temas de propiedad intelectual. Entonces en esos escenarios, cuando yo cobro regalías, por ejemplo, con esa sociedad, también sería considerada una renta de capital mobiliaria que estaría sujeta a los impuestos, al impuesto correspondiente por dicha actividad. ¿Qué otras rentas de capital mobiliario existen? También existen las generadas en función de distribuciones de renta disponible, ¿verdad? Que al final son distribuciones de excedentes, de dividendos o de cualquier otro beneficio que sea asimilable a un dividendo. Eso puede ser, entonces, esos dividendos que se reciben por ser socio en una sociedad de capital, en una SA, ¿verdad? O en una SRL, ¿verdad? Otro escenario podría ser si soy miembro de una asociación solidarista, por ejemplo, entonces recibo una distribución de excedentes. Ahorita vamos a hablar un poquito en función de estas ventas pasivas, ¿verdad? ¿Qué obligaciones existen o se generan a raíz de ello? Porque no todas van a ser asumidas de la misma forma y ahorita vamos a precisar por qué. Y bueno, un último tipo de renta de capital que nos establece la normativa es cuando hablamos de planes de beneficio, planes de pensiones voluntarios que no estén ya cubiertos por el tema del impuesto al salario que establece la ley de impuestos sobre la renta. Ahora bien, también si resulta que yo vendo un bien inmueble, ¿verdad? Que es propiedad de mi sociedad, es importante tener presente que podría haber una variación patrimonial y en consecuencia una ganancia y pérdida de capital a la luz de la normativa. Si fuese un bien inmueble adicional, tenemos que contemplar que existe o se configura más bien el hecho generador del impuesto de traspaso de bienes inmuebles, entonces ahí va a haber una carga tributaria también en función de este otro impuesto. Este impuesto a las ganancias y pérdidas de capital que ahorita vamos a hablar, ¿verdad? O las ventas pasivas generadas en función de este tipo de ventas, pues, de ganancias y pérdidas, no solo son en función de variaciones patrimoniales por enajenaciones de bienes inmuebles, sino que también puede ser enajenaciones de cualquier otro tipo de bien, por ejemplo. Puede ser en función de la venta de acciones, puede ser en función de la venta de propiedad intelectual, etcétera, ¿verdad? Importante. ¿Quiénes son los contribuyentes del impuesto a las ventas de capital, a las ventas, ganancias y pérdidas de capital? Son todas las personas físicas, jurídicas, los entes colectivos sin personalidad jurídica, los fondos de inversión, cualquiera que capte recursos del mercado de valores, ¿verdad? Que obtengan rentas pasivas, que son las descritas previamente, ¿verdad? A menos que, salvo que, estas tributen por el impuesto sobre las utilidades, ¿verdad? Porque se realiza una actividad en la cual se generan rentas empresariales y, bueno, no vamos a profundizar en el tema de la afectación porque eso es un webinar por sí solo, pero es importante señalar que en función de que exista afectación, ¿verdad? O que yo haya decidido migrar voluntariamente a ese tratamiento tributario, a ese régimen, o bien que tributen por impuestos sobre las remesas al exterior. Entonces, cuando hablamos de impuestos sobre remesas al exterior, eso se traduce en que estamos hablando de domiciliados en Costa Rica para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque los que no están domiciliados fiscalmente en Costa Rica, pero generan rentas de fuente costarricense, si sean pasivas, van a ir por impuestos sobre las remesas al exterior. Entonces, dentro del marco de las ventas pasivas, o al menos del impuesto a las ventas de capital, ventas mobiliarias, ganancias y pérdidas de capital, siempre vamos a estar hablando dentro del marco de entidades o personas físicas o jurídicas que tengan domicilio fiscal en Costa Rica y realicen estas actividades, ¿verdad?
Ahora bien, ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de rentas pasivas? Si al principio hablábamos también un poco de inactivas. Pues la razón por la que estamos haciéndolo es porque en algunas ocasiones tenemos sociedades en las cuales únicamente colocamos los bienes, ¿verdad? Efectos patrimoniales, enfocándonos en este aspecto. Y hasta ahí llegamos. Pero en otros decidimos que en función de que tenemos este bien que no estamos utilizando, podemos tal vez explotar un poquito más, ¿verdad? A efectos de tener un ingreso adicional, sin por ello llegar a incorporar una actividad como una renta empresarial, ¿verdad? Sin por ello entablar una empresa dedicada a organizar todos los factores de producción y colocar empleados, etcétera, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente es un ingreso adicional, una renta pasiva en la cual queremos aprovechar estos bienes que tenemos en esas sociedades cuyo enfoque es mayormente patrimonial. Ahora, ¿qué se deriva en caso de que yo tenga estas ventas y sea una sociedad domiciliada fiscalmente en Costa Rica y no tribute por las rentas empresariales del impuesto sobre las utilidades? ¿Qué sucede entonces? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que inscribirme en la actividad correcta, como hablábamos, el tema de los códigos de actividad es importante. Además, tengo que presentar declaraciones del impuesto y tengo que pagar el impuesto respectivo. ¿Cuáles son los formularios que tengo que llenar? Si yo estoy teniendo rentas de capital inmobiliarias, es decir, producidas por arriendos, subarriendos, etcétera, asociados a bienes inmuebles, entonces voy a tener que llenar el formulario de 125. Por su parte, si mis rentas son de capital mobiliarias, voy a tener que completar el formulario de 149. Y por otro lado, si yo tengo una variación patrimonial, ya sea por una enajenación de un bien inmueble o de cualquier otro que es parte de mi patrimonio, voy a tener que completar el formulario de 163. ¿Cuándo tengo que llenar estas declaraciones? Tengo que completarlas, ¿verdad? En razón de la configuración del hecho generador del impuesto. Entonces, lo que la norma establece en el artículo 28.4 que vemos en pantalla es que esta declaración tiene que presentarse por cada hecho generador del impuesto. Y a efectos de ¿en qué fecha? Bueno, la fecha va a ser dentro de los 15 primeros días naturales del mes siguiente al momento en que ocurre el hecho generador. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un alquiler para efectos del cual me entró la renta en enero, ¿verdad? Significa que en febrero, los primeros 15 días, voy a tener que presentar esa declaración. Ahora bien, es importante indicar que a pesar de que la norma señala con mucha claridad que es por cada hecho generador del impuesto, porque ustedes dirán, ¿qué sucede si en uno de los meses pues no tengo ese ingreso, ¿verdad? Tal vez en el caso de alquileres de bienes inmuebles, lo típico en el mercado es que yo cobro un alquiler mensual, entonces es muy habitual que voy a tener en consecuencia también que presentar la declaración mensualmente, ¿verdad? Porque mes a mes tengo un ingreso por concepto de renta o de alquiler y en consecuencia los 15 días naturales del mes siguiente voy a tener que estar presentando la declaración. Pero ¿qué sucede en aquellos casos en que en realidad no opera mensualmente la frecuencia de mi ingreso? Bueno, en ese caso lo que dice la norma es por cada hecho generador, ¿verdad? Sin embargo, hay que indicar que a nivel práctico hemos encontrado con nuestros clientes que en algunas ocasiones la administración levanta alertas cuando hay meses en los cuales no se presenta la declaración. Entonces, a efectos de que ustedes tomen en consideración, ¿verdad?, de que la norma es clara en señalar que es cada hecho generador, sin embargo, a efectos de lo que hace la administración tributaria en la realidad material no siempre es en línea con lo que está estableciendo la normativa y en algunas ocasiones lo que están previendo o lo que ellos esperan, ¿verdad?, es que se presente mensualmente. ¿De qué es discutible? Definitivamente es discutible de acuerdo a lo que establece la normativa. Sin embargo, sí es importante advertirlo que a efectos de alertas de la administración y de posición de la administración, en algunas ocasiones hemos encontrado que ellos buscan el hecho de que se presente mensualmente, ¿verdad? Importante también aclarar, si ustedes ven de las ventas de capital mobiliarias, tenemos varias, ¿verdad? No, las descripciones son mucho más extensos los supuestos en función de lo que hablábamos de los otros tipos de ventas pasivas. En el caso de las ventas, por ejemplo, las distribuciones de venta disponible, es decir, las distribuciones de excedente, las distribuciones de dividendos, a diferencia de las
de los otros escenarios, ¿verdad? Esto opera como una retención. Entonces, ¿qué sucede si yo soy un socio de una persona jurídica, si yo soy un asociado de una asociación solidarista? En esos escenarios, quien practica la retención, el pago del impuesto, va a ser la entidad que distribuye. Entonces, si yo estoy en ese escenario, no voy a tener que presentar la declaración de 149. Distinto sería, por ejemplo, si yo tengo intereses por un préstamo que otorgué. Ahí sí, yo soy el responsable de llenar, de completar, de presentar y de pagar el impuesto, ¿verdad? Y esto mediante el D149, efectos de la autoliquidación. Entonces, si ustedes ven la norma en comentario, ¿verdad? También es importante enfatizar que estas declaraciones se presentan en el tanto no haya retención, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una retención, en consecuencia no voy a tener que presentar declaración, pero si no existe una retención en la fuente determinado para efectos de normativa, entonces me toca a mí propiamente autoliquidar el impuesto. ¿Qué sucede si hay incumplimiento? En primer lugar, es importante advertir o comentar tal vez el tema de los plazos de prescripción. ¿Por qué hacemos la aclaración de previo entrar? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Por qué? Porque es distinto el hecho de que yo no haya presentado declaración del todo, es decir, que haya una omisión en la presentación de mi declaración, a el hecho de que yo haya presentado una declaración inexacta, por ejemplo. Entonces, si yo del todo no presento declaración, ¿verdad? El plazo de prescripción es mucho más largo, ¿verdad? Mucho más grande. Es el máximo, que es el de 10 años. Sin embargo, si yo sí presento declaración, pero hay una diferencia respecto a que no dejé por fuera, ¿verdad? No sé, una porción del ingreso, por ejemplo, existe alguna inexactitud que va a repercutir de alguna forma en la cuota tributaria adicional, es decir, el impuesto a pagar. Entonces ahí vamos a hablar de un plazo de prescripción de 4 años. ¿Y por qué hablamos de plazo de prescripción? Porque es el plazo de prescripción de la acción que tiene la administración tributaria para perseguir la determinación y el cobro, ¿verdad? Eso es relevante. Ahora, hablemos propiamente de sanciones. Entonces, si yo incumplo en la presentación de la declaración, es decir, si yo presento la declaración fuera de plazo, por ejemplo, van a haber dos supuestos. Uno en el cual yo voluntariamente voy y le digo a la administración, presenté tarde, aquí está mi declaración, y quiero liquidar mi sanción en relación a esto. La que opera va a ser la del artículo 79. Esa sanción o ese artículo lo que dice es que va a ir desde un 50% de un salario base. Me parece que hay que hacer una precisión, es un 50% de salario base, nada más. Ahí hacemos la modificación y disculpen más bien el inconveniente. Hacer un 50% de salario base. Ahora, ¿qué sucede por el contrario si yo no soy el que voy voluntariamente a decir a la administración y la presenté fuera de plazo, no presenté la declaración del todo, etcétera? Va a ser la administración tributaria a través de la aplicación del artículo 81 del Código de Normas quien me puede cobrar una sanción, ya no la del 79, que es mucho más noble en función material de cuánto representa, sino que va a ser del 50, del 100 o del 150% de lo dejado de pagar, que por lo general suele ser más alto del 50% del salario base, ¿verdad? Importante señalar, a su vez, ambas sanciones admiten reducciones. Las reducciones que hablábamos, que pueden ser del 75, del 50 o del 25%, más el 5% adicional en cada caso respectivo, ¿verdad? Ahora bien, otros aspectos que tengo que considerar si incurro en incumplimiento. Si pago tardíamente, el sistema a su vez me va a cargar el cobro de los intereses, ¿verdad? ¿Y cómo se calculan los intereses? De acuerdo al Código Tributario, el artículo 57, como ahorita comentaba don Daniel, y que ahorita ronda más o menos el 10% anual. Otras implicaciones, si yo pago tarde, no solo me van a cobrar intereses corrientes, sino que estoy expuesto a la sanción por morosidad en el pago, que es del 80 y 80 días del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que va del 1% al 20% de lo dejado de pagar en tiempo. Y por último, comentar que algunas de estas actividades pueden considerarse gravadas también con el impuesto al valor agregado. Entonces, nada más advertir, por ejemplo, si yo tengo una actividad propiamente que está grabada, ¿verdad? El ejemplo típico va a ser el tema de los alquileres.
Si yo tengo un alquiler que está dentro de los supuestos que no me generan la obligación del pago del impuesto que establece la ley de IVA, por ejemplo, los que están por el tema de vivienda inferior a 1.5, me parece que es salarios base. En ese caso, no voy a tener obligación de pago de IVA, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo alquileres de comerciales? Ahí vamos a tener un tema de IVA. Entonces es importante que lo tomemos en consideración adicionalmente y por otro lado también el tema de la declaración, porque no siempre el hecho de que yo esté en un tratamiento tributario beneficioso significa que esté exento de cumplimientos de deberes formales. Entonces hay que validar en cada uno de los actos, ¿verdad? Hay que verificar, pues. Ahora, retomando, ¿por qué les cuento todo esto del IVA? Porque también es relevante a efectos de tener presentes las obligaciones tributarias a las cuales estaría expuesta esa sociedad que se dedica a esa actividad de rentas pasivas, pero también tanto para efectos de IVA como para efectos de estas actividades de rentas pasivas, importante la emisión de comprobantes electrónicos si existiese la obligación por lo que yo estoy realizando. Entonces, si yo omití la entrega, la emisión del comprobante electrónico, también me podría haber expuesto a la sanción del artículo 85 del Código Tributario que corresponde a 2 salarios base. Y esta sanción sí no admite reducción, igual que la morosidad, ¿verdad? Otras obligaciones de las sociedades. Ok. Ahora bien, si yo soy una sociedad que se dedica a rentas pasivas, e inclusive si soy una sociedad inactiva, debe advertirse que el Código de Comercio establece que yo tengo la obligación de llevar una contabilidad, ¿verdad? ¿Qué pasa además? Que el Código Tributario indica una sanción en caso de que yo no lleve esos registros contables y financieros al día. Ahora, ustedes dirán, entendemos la lógica de por qué una sociedad que tiene rentas pasivas, ¿verdad? Porque hay una actividad comercial en sí mismo desplegándose. Pero ¿por qué una sociedad inactiva tiene que llevar contabilidad y por qué me van a sancionar, etcétera? Bueno, esto es relevante porque las normas así lo establecen, ¿verdad? En primer lugar. Pero segundo, si ustedes ven lo que comentaba ahorita don Daniel en relación al D-195 y también lo que hablábamos de la obligación de inscribirse en el RUT, etcétera, cada vez la administración tributaria tiene mayores controles, inclusive para aquellas sociedades que son inactivas. Y de hecho, cuando hubo la reforma de la ley 9635, se incluyó a todas las personas jurídicas, entonces de ahí debemos entender que inclusive las inactivas como contribuyentes. Entonces, eso significa que si yo no llevo mis registros contables al día, si yo no presento mi D-195, ¿verdad? Eventualmente yo podría haberme expuesto a que la administración me toque la puerta y empiece a cuestionarme de dónde están saliendo esos bienes, de dónde están saliendo cómo compré yo, ¿verdad? Cada uno de esos bienes, de dónde proviene mi patrimonio, ¿verdad? Y a efectos de no verme expuesto a eventualmente un ajuste por incrementos injustificados de patrimonio, todas estas cosas construyen una malla de las acciones que yo debo tener cuidado y que yo debo cumplir a efectos de protegerme, ¿verdad? De no verme expuesto eventualmente a este tipo de ajustes o de que en caso me vengan a tocar la puerta, yo tenga cómo responder y justificar y salir librado de lo que pueda pretender la administración. Ahora bien, Procediendo ya a los últimos 2 temas, porque sé que estamos un poquito más justos de tiempo, vamos a seguir conversando acerca de algunos impuestos que puede ser que unas sociedades tengan que cumplir o no con presentación de declaraciones y pago de tributos. Los impuestos que se refieren a bienes inmuebles, básicamente son 2 principales que tenemos que considerar, que es el impuesto sobre bienes inmuebles, que es un impuesto a nivel municipal, de carácter nacional, porque lo regula una única ley y un único reglamento, y el impuesto llamado impuesto solidario, que es un impuesto accesorio para viviendas que tienen un valor económico fijado, mayor al fijado por el propio Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿qué nos va a suponer si la sociedad de las que estamos conversando tiene o no que hacer la cancelación de este tipo de tributos? Aquí es la propiedad del bien inmueble. Si a nivel del registro nacional la sociedad aparece con un folio real en su haber, o sea, dentro de su patrimonio, va a estar obligada sí o sí a la presentación de esta declaración. Existen
por supuesto, atenuantes y variantes, por ejemplo, inmuebles que sean la única propiedad o que sean el único inmueble de un único propietario y que esto no incluya o no superen el tramo exento, pero sin embargo, el propietario como tal igual va a tener que acercarse a la municipalidad para aplicar la exoneración, no es de facto. Entonces, todo aquel que tenga un bien inmueble tiene que estar claro que tiene que cumplir con la presentación de la declaración y posterior pago del tributo sobre bienes inmuebles. Este impuesto, al igual que concurre en muchos de los que vimos al principio, opera básicamente automático. En el momento donde yo adquirí el bien inmueble, este quedó registrado, la municipalidad tiene acceso directo al registro nacional y se va a cargar al nombre del propietario la deuda. Esta deuda, ¿cómo va a ser? Va a ser en función del valor que esté registrado en la municipalidad al 1 de enero de cada año. Si yo no presento una declaración que se presenta quinquenal, o sea, cada 5 años, si yo no presento dentro de este plazo la declaración, la municipalidad tiene la posibilidad de practicar un avalúo y sobre ese avalúo fijar el valor que se va a tener que pagar durante los 5 años siguientes. El monto correspondiente que se fije para terreno más construcción, el total sumado, se le va a aplicar una tarifa del 0.25% y ese va a ser mi impuesto anual que se va a tener que pagar durante este periodo quinquenal. El pago se va a hacer directamente en cada municipalidad. A pesar de ser un impuesto nacional, es administrado y es en favor de las municipalidades y estas son las encargadas de su recaudación y quienes deben de hacer la cancelación del tributo. Sobre este tributo particularmente hay que tener presente el tema de los avalúos, el tema de la declaración, porque la municipalidad utiliza unas bases que son mapas que están fijados también por el Ministerio de Hacienda a través de un órgano específico que se llama órgano de normalización técnica. Este órgano emite unos mapas que dan el valor sobre los terrenos y también unas guías sobre la tipología constructiva que se me aplican al valor de las construcciones que tenga. Entonces, importante estar presente sobre estas declaraciones. Si yo no he presentado la declaración en el plazo de 5 años y tengo una sociedad propietaria de un bien inmueble, me estoy arriesgando a que la municipalidad proceda con un avalúo de su parte, con los valores que ella considere y con una sanción que es el equivalente al monto del impuesto dejado de pagar entre el monto anterior que esté registrado en la municipalidad y el aumento que haga la municipalidad mediante avalúo de su valor. Ahora, el otro impuesto que no necesariamente quien paga impuesto de bienes inmuebles va a pagar el impuesto solidario para fortalecimiento de programas de vivienda. Si bien es cierto, todo aquel que tenga inmuebles y dentro de ese inmueble tenga una construcción que sea una casa de habitación, puede estar sometido a este impuesto, los valores al final va a ser lo que nos va a decir o nos va a determinar si se tiene o no se tiene que cancelar. Ahora bien, este impuesto es una ley totalmente aparte, no está vinculada directamente al impuesto de bienes inmuebles, sino que de nuevo versa sobre aquellos propietarios o titulares de bienes inmuebles, pero que estos bienes inmuebles sean de uso habitacional, ocasional o de recreo. Es decir, que se utilicen como casas de habitación. No necesariamente tiene que vivir el 100% del tiempo su propietario ahí. No necesariamente tiene que ser un lugar incluso que se use de manera frecuente, sino que puede ser ocasional. Puede ser una casa en la montaña, puede ser una casa en la playa, que tenga unos valores pues superiores a los que marca la propia legislación. Sobre esto hay una declaración específica que es el formulario de 179. Este sí es un impuesto a nivel nacional, es decir, se declara mediante tributación virtual y va a estar incluido dentro del nuevo proyecto de tributación digital también. El impuesto va encaminado también a gravar todo tipo de viviendas que superen valores, valores superiores, perdón, a los 145 millones al monto actual. Sobre esos 145 millones, estamos hablando de construcción. Entonces, ¿cómo es que se determina esto? Primero se verifica la construcción. Si la vivienda como tal supera los 145 millones, tengo que sumar el terreno y sobre eso voy a ir a aplicar las tarifas en función de lo que me dé el total de este avalúo autoliquidativo que estoy realizando. Tarifas que van desde el 0.25% hasta el 0.55%. Es decir, que una propiedad que cumpla con ambos requisitos, que tenga una construcción mayor a los 145 millones de colones y que, perdón, y que esté dentro del mínimo,
básicamente va a tener que pagar el 0.25% de bienes inmuebles más un 0.25% correspondiente a, al impuesto solidario de casas de lujo. La declaración, la actualización en este caso no es quinquenal, sino que es trianual, es decir, cada 3 años se tiene que presentar una actualización de los valores de la propiedad y el plazo límite para presentarlo es el 15 de enero de cada año. Este año, dando la concepción desde el momento donde donde la legislación entró a regir, va a ser un año donde muchos propietarios tenían que presentarla hacia el 15 de enero de este periodo, del periodo 2022. El pago también se aplica de manera anual y las sanciones son las correspondientes a los artículos 79, 80, 80 bis y 81 bis del Código Tributario que ya vimos. En este caso, las sanciones se pueden reducir en el caso de que yo subsane a tiempo, como vimos en anteriores filminas, reducciones aplicables del 75 hasta el 25%, dependiendo del momento donde se haga la intervención. Ahora bien, para finalizar, vamos a hablar un poquito de impuesto de patentes municipal. ¿Por qué estamos señalándolo? Porque hay toda una discusión en función de si yo tengo rentas pasivas, si tengo la obligación también de contar con una licencia comercial y en consecuencia pagar el impuesto de patente municipal. A manera general, se señala que cualquier actividad lucrativa, para cualquier actividad lucrativa que se vaya a ejercer en un cantón, se debe contar con una licencia municipal respectiva. Eso es lo que establece el Código Municipal en el artículo 88 y adicionalmente, cada cantón cuenta con una ley específica de impuesto de patente, ¿verdad? De actividad lucrativa, que establecerá reglas particulares en función de cómo opera ese impuesto para la actividad en su cantón. Ahora, efectos de base imponible, tenemos gran cantidad de cantones y no todos tienen la misma base imponible. Lo más habitual es que sea renta bruta, como sería, por ejemplo, en el caso de San José, que nada más considera renta bruta. Y la otra modalidad que vemos habitualmente es que considera renta bruta más renta líquida agravable. ¿Cuál es la tarifa? La tarifa va a cambiar de cantón a cantón y para efectos de determinar la renta bruta, la renta líquida agravable, vamos a considerar los ingresos del ejercicio fiscal anterior. ¿Cuándo se presentan esas declaraciones? Se presentan anualmente. ¿Y cómo es el pago del impuesto? Como determina la municipalidad, pero habitualmente es trimestral. Ahora bien, con respecto a esto que hablamos de la discusión controversial en función de las rentas pasivas, el ejemplo típico sería en el caso del alquiler de bienes inmuebles. Si ustedes ven en pantalla, bueno, seleccionamos 2 cantones, por decir algunos, ¿verdad? Y en el caso de Alajuela, la norma establece expresamente en el artículo 2 de esta ley que están grabados los alquileres, ¿verdad? No así en el caso, por ejemplo, de Santana, que no indica expresamente el artículo 14 de la ley de impuesto patente de Santana, de actividades comerciales, que estén los alquileres grabados como una actividad. Ahora, esto ha derivado en discusiones y un voto muy interesante que tenemos es el que ven en pantalla de la Sala Constitucional, que es del 2008, el 18874, en el cual la Sala Constitucional determinó, en relación a un recurso de amparo que interpuso un administrado, que el contrato de arrendamiento en ese escenario en particular era meramente civil, no comercial. Entonces, el hecho de que la propietaria del inmueble fuese una persona jurídica, en este caso una sociedad mercantil específicamente, es decir, una SA, una SRL, no convierte la actividad en comercial por el giro de cómo operaba ese alquiler. En consecuencia, en aplicación del principio de reserva de ley, que es que los impuestos solo se pueden crear por una norma de rango de ley, ¿verdad? La Sala Constitucional determinó que no procedía la actuación del Departamento de Patentes de la Municipalidad de Santana de pretender gravar el alquiler que estaba realizando esa persona jurídica en ese escenario en específico que se consideraba meramente civil. Y con eso, bueno, también indicar un poco el tema del incumplimiento en caso de que yo, porque va a depender del cantón en el cual tenga mi bien inmueble, ¿verdad? En caso de que yo incumpla, puede haber un incumplimiento respecto a la presentación de declaraciones o bien puede haber un incumplimiento en cuanto al pago del impuesto. Si yo lo que incumplo es la declaración de la presentación de la declaración dentro del plazo establecido para tales efectos, es importante indicar que lo más
frecuente en las normativas de cada cantón es establecer una sanción con una multa del 20% del impuesto pagado el año anterior. Esto, nuevamente, recalcar, va a depender de la normativa aplicable para cada cantón, pero es común ver este tipo de redacción y de norma en las leyes de impuestos de patente de los distintos cantones. Otra implicación en relación a la falta de pago del impuesto propiamente pueden ser tres, que es la suspensión de la licencia, en caso puede ser también la aplicación de una multa o la revocatoria de la licencia si hubiese reincidencia. Y todos estos supuestos son derivados del artículo 90 bis del Código Municipal, que es el que pueden ver en pantalla también. Entendiendo que lo más frecuente en estas situaciones, ¿verdad?, es la amenaza de las administraciones mediante una notificación, la advertencia, pues, de que a falta de pago de 2 o más trimestres se va a proceder con la suspensión de la licencia, ¿verdad? Que eso implica que yo no pueda realizar la actividad económica hasta que no me ponga el día con el pago. Por lo general, en la práctica lo que vemos es que generalmente existe una advertencia, aunque no necesariamente esté establecido así en la normativa, que es una obligatoriedad advertir. No obstante, en la práctica sí ocurre. Las municipalidades por lo general advierten inicialmente, ¿verdad?, antes de imponer la suspensión. Y los otros escenarios, ¿verdad?, que serán el de multa o ya el más drástico, que sería el de revocar por completo la licencia si existe la reincidencia. Bueno, ya con esto daríamos cierre al webinar que teníamos preparado para el día de hoy para ustedes. Esperamos que haya sido de provecho y beneficio para todos. Y nos disculpamos también porque sabemos que nos extendimos un poquitito, unos 10, 11 minutitos. Entonces, agradecerles a todos por su tiempo y cederles la palabra en el caso de que exista. Gracias, Paola. Vamos a cerrar nuestro espacio del día de hoy con una de las preguntas que tenemos por parte de nuestros participantes. Dice, ¿cuál es la sanción si no presento la declaración de bienes inmuebles cada 5 años? Si en un caso nunca la he presentado, ¿cuál es la sanción? Sí, la sanción, como se comentó, en realidad es una multa que es un equivalente al impuesto dejado de pagar. O sea, es un diferencial. Si yo tenía una propiedad que cancelaba 1.000.000 de colones de impuesto de bienes inmuebles, viene la municipalidad, me hace el avalúo porque yo no presenté la declaración dentro del plazo de 5 años y me determina que la propiedad debe cancelar ahora de impuesto 1.100.000, se me va a imponer una sanción por una única vez equivalente a esos 100.000 colones adicionales que se incrementó el impuesto. Gracias, Daniel. Dice otra de las consultas, el año pasado Hacienda envió unos correos de control extensivo indicando que no se habían presentado la declaración de 195. En ese caso, cuando presento la declaración, ¿no estoy obligada a pagar la sanción? Vamos a ver, en realidad la sanción ocurre de manera automática. Es una sanción por no presentación de una declaración informativa. Entonces, si yo no presento a tiempo, ya voy a haberme sometido a esos 10 salarios base que están ahí. La única manera de que yo pueda esquivar el pago de esa sanción y que me vea pues afectado por la misma es que yo pueda comprobar o que por una causal de fuerza mayor o caso fortuito no se pudo presentar, entiéndase, no sé, que el sistema de Hacienda no me lo permitió, que no hubo manera de presentarla, que físicamente no me dieron formularios, o que yo sí la haya presentado y Hacienda por alguna razón su sistema no la haya registrado. Si no, la causal es automática porque la sanción ocurre por justamente eso, por la no presentación. Excelente, Daniel. Y vamos a ir finalizando con esta última consulta. Dice, el año pasado no fue posible pagar el TEC por conectividad. Tuvimos que enviar un D110 a pagar a los bancos. ¿Saben si este año va a estar por conectividad? Sí, vamos a ver, todos los tributos deberían de estar por conectividad. El de 110 es lo que se llama un formulario recibo oficial de pago. Básicamente es una atribución, una manera de darle o entregarle dinero al Estado, ¿verdad? Es un medio excepcional, no es un medio que debería de ocurrir porque, empezando porque se pierde un poco el rastro, ¿verdad? Básicamente es un contribuyente que tiene un adicional de pago equivalente a un monto y luego se tiene que asignar ese monto a una deuda que se tenga pendiente. Entonces, siempre tiene que el Ministerio de Hacienda facilitar los medios para que electrónicamente y mediante un sistema de transferencia se puedan hacer el pago de los tributos.
Excelente, Daniel y Paola, gracias por la exposición del día de hoy. Vamos a cerrar con un mensaje por parte de ambos expositores. Vamos a empezar con Daniel Pelecano, gerente senior de impuestos de Grant Thornton. Adelante, Daniel. Gracias, Steven. Sí, nuevamente agradecerles a todos el espacio, la atención brindada y la paciencia por los minutos que nos pasamos un poquito. El tema era un poquito extenso, pero sí queríamos hacer un repaso somero de todas estas obligaciones. Sí, también recordarles, como dijo Steven al principio, estar muy pendientes sobre todo de temas de actualidad tributaria. Acaba de salir a consulta la declaración de precios de transferencia, lo cual realmente el Ministerio de Hacienda ha venido peloteando durante muchos años y tratando de promulgar esta declaración. El estudio de precios de transferencia había quedado un poquito rezagado en lo que era la materia tributaria. Realmente se le había perdido un poquito de miedo a esta obligación que ya tiene más de 10 años de estar vigente desde el año 2013. Y ahora con esta declaración informativa, básicamente el Ministerio de Hacienda está tratando de hacer lo que está haciendo con la T195 y las declaraciones directivas, ¿verdad? Tener un control muchísimo más estricto de todas aquellas sociedades que tengan transacciones interrelacionadas. Entonces es importante mantenernos actualizados con estos temas, sobre todo a nivel corporativo, cuando tenemos conocidos o trabajamos en estructuras donde tenemos operaciones entrevinculadas. Y los invito también a estar pendientes de nuestros boletines y de nuestros webinars que van a estarlos actualizando. Igualmente, nada más para finalizar ahí como un pequeño asunto, tema parroquial, también recordarles y estar presente con los asuntos de las modificaciones a nivel de factura electrónica, que salió una promulgación, una prórroga, perdón, en cuanto a la entrada en vigencia de la versión 4.4 desde septiembre de este año. Entonces, también estar pendiente de nuestros boletines, informaciones y webinars, que los vamos a tratar de mantener los más actualizados posibles. Gracias, Daniel. De hecho, tendremos un webinar de precios de transferencia y esta declaración informativa la próxima semana. Cerramos con el mensaje de cierre por parte de Paola Chávez, consultora de impuestos de Grant Thornton. Adelante, Paola. Nuevamente unirme al agradecimiento por su tiempo, por su atención y por este espacio y ponernos a las órdenes, ¿verdad? En caso de que ustedes tengan consultas sobre alguna de estas obligaciones tributarias asociadas, ya sea a sociedades inactivas o a sociedades con rentas pasivas, ¿verdad? O cualquier otra consulta, estamos a su servicio para apoyarles en las necesidades que ustedes tengan en efectos de su negocio, de cada una de sus entidades, ¿verdad? Que muchas veces estas entidades, sobre todo las inactivas, las vamos dejando olvidadas, apoyarles a que no sea así, a que no estén expuestos a estas contingencias o estos riesgos, porque definitivamente la realidad es que la administración tributaria cada vez establece más obligaciones formales, inclusive algunas materiales también para las sociedades, y es importante estar pues en línea y encima de cada una de ellos para no verse expuesto pues a situaciones no deseables, ¿verdad? Entonces estamos aquí para acompañarles en el cumplimiento de cada una de sus obligaciones, hacerlo más sencillo y nos ponemos como siempre a su servicio. Nuevamente agradecerles por el espacio. Gracias, Paola. Vamos a cerrar nuestro espacio del día de hoy. Recordarles el webinar sobre el tema de la declaración informativa de precios de transferencia el próximo jueves con Alonso Erac, director de Fiscalía Internacional, y Melina Segura, gerente de precios de transferencia de Grant Thornton. En nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, al igual que nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir para tener todas las grabaciones de nuestros espacios, y también en Spotify, Café Grant Thornton, 100 episodios ya publicados para todos ustedes. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.